Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 51. Platinum Uma. 51. Vamos, Platinum, abre grande. Leap of Faith sostenía una caja humeante de takoyaki, mirando ansiosa la cara de Platinum. Platinum estaba de pie junto a la carretera, con los brazos cruzados, perdida en sus pensamientos, sin ganas de seguirle el juego a Leap of Faith. Seguía dándole vueltas a todo lo que había presenciado en el puesto de adivinación de Matikane Fukukitaru. Aunque al principio se había entusiasmado con la idea de recorrer el festival con Leap of Faith y Fuji Kyoji, la adivinación le había arruinado por completo el ánimo. ¿Qué se suponía que significaban las palabras de Matikane Fukukitaru? ¿Qué era eso de los hilos y las anclas? ¿Y por qué había dicho que Platinum tenía que engañar a la doncella tejedora del destino? ¿Por qué los adivinos tenían que hablar siempre en acertijos? Oye, Fight, ¿por qué la tratas así? Fuji Kyoji estaba al borde de su paciencia. Empezaba a arrepentirse de haber aceptado la petición de Leap of Faith de encontrarse en la cafetería más temprano. Y nunca la había alimentado así a ella. Si quieres, ve a comprarte los tuyos. ¿Por qué tengo que darte de comer? Leap of Faith se giró hacia Fuji Kyoji con una expresión fría. Ya llevas bastante tiempo en la Academia Trasen, ¿no? Ya no necesitas que esté cuidando de ti. Fuji Kyoji retrocedió como si le hubieran dado un golpe, mirándola incrédula. Aquella Fight de antes, tan dulce, aquella Fight considerada, ¿cómo podía decir algo tan cruel? Antes, habría suspirado que voy a hacer contigo y se habría girado a darle de comer sin pensárselo 2 veces. Fuji Kyoji se tapó la cara y levantó la vista hacia el sol. Solo hace falta un mal día para arruinar a una persona. Sniff. En un solo día, Leap of Faith se había vuelto así. ¿Podía culparla de verdad? No. Ella sabía lo bondadosa que era Fight en el fondo. Entonces eso solo podía significar que, todo esto era. Platinum, rompehogares. Ignorando a las 2 ruidosas figuras a sus espaldas, Platinum seguía pensando. Enrolla los hilos cada vez más a tu alrededor, ¿qué significaba eso? Si lo relacionaba con la doncella tejedora del destino, ¿eran los hilos una metáfora del destino? Y enrollarlos a su alrededor, ¿cómo se suponía que iba a hacerlo? ¿Ganar más carreras? ¿Conseguir que más gente la conociera? ¿O pasar más tiempo con las otras Uma Musume que la rodeaban? Nada de eso terminaba de encajar. ¿Y qué eran esas 3 anclas? ¿Qué se suponía que eran? Y justo después de eso, 3 acertijos más. ¿Se suponía que tenía que ir a algún sitio y encontrar algo? Ahora que lo pensaba, el tono de todo aquello había cambiado por completo, ¿no? ¿No se suponía que este era un mundo apto para niños, donde correr había sustituido a los duelos en las sombras? Algún que otro fantasma, poderes psíquicos o fenómenos sobrenaturales era una cosa, pero esa adivinación sonaba como algo sacado de otra historia, de algo tipo Arknight's o así. Pero Platinum ni por un segundo dudó de la validez de la adivinación. Un secreto que preferiría morir antes que revelar había sido dicho en voz alta con tanta facilidad. Eso, por sí solo, demostraba que algo raro pasaba. Cuanto más pensaba, más se le enredaban los pensamientos, como un ovillo de lana apretado en su pecho. 3 anclas. Una está justo a tu lado. En el tiempo después de que el atardecer vuelva a elevarse, donde la sombra del mediodía señala el camino, detrás de la cruz, el número es 3. Una, en la boca de los 10.000 ríos, el puerto dorado. La última, en la tierra donde el día y la noche están invertidos. Espera pacientemente el momento. No conseguía descifrarlo. Pero, entre los 3 acertijos, uno era especialmente urgente. El primero tenía límite de tiempo. Así que, el tiempo después de que el atardecer vuelva a elevarse, eso es simplemente mañana, no, murmuró Platinum para sí. Entonces, ¿por qué no podía hablar claro? El primer acertijo no solo era directo respecto al lugar, sino que también especificaba el momento. Incluso las pistas que seguían tenían cierto encanto simplón, como algo que inventaría un niño de primaria. ¿Debía ir? Por supuesto que iría.
La intención de Matikane Fukukitaru era lo bastante clara. Resolver esos acertijos estaba ligado al síndrome de disolución del alma e incluso podría ofrecer una oportunidad de curarla. Aunque estaba depositando sus esperanzas en que la tienda de nivel 2 se desbloqueara tras una victoria en el Yayoizo, tener otra opción no hacía daño. Por pequeña que fuera la esperanza, si existía aunque fuera una posibilidad, Platinum no la dejaría escapar. Mientras pensaba, dos figuras más cruzaron ante sus ojos. En un festival organizado por Uma Musume, por todas partes se veían caras conocidas. La respiración de Platinum se detuvo. Las dos figuras no eran otras que Matikane Fukukitaru y Meiso Doto, caminando lado a lado, charlando y riendo. Así que, después de mi adivinación de esta mañana, descubrí que mi comida de la suerte de hoy es el takoyaki, decía Matikane Fukukitaru mientras ella y Meiso Doto se detenían justo en el mismo puesto que acababa de visitar Leap of Faith. ¿En serio?, respondió Meiso Doto con timidez, una mano sobre el pecho. Un mechón blanco puro destacaba en la parte delantera del cabello de Meiso Doto, y en general tenía un aire aturdido. Normalmente, Platinum se habría quedado mirándola un rato más. Lo grande era bueno, y lo bueno solía ser grande. En comparación con una cría como Tokaicho, obviamente era más fácil hacer buena relación con alguien como Meiso Doto. Pero ahora mismo, Platinum solo tenía ojos para Matikane Fukukitaru. Platinum se acercó de un paso largo y agarró la muñeca de Matikane Fukukitaru. ¿Qué pasa?, sobresaltada por ese agarre repentino, Matikane Fukukitaru miró a Platinum con nerviosismo. No la asustes otra vez. No puedo dejar que se me escape esta vez. Tengo que hacer que me explique lo que quiso decir antes. Pensando eso, Platinum se obligó a tranquilizarse. Lo siento, pero esto es muy importante para mí. ¿Podrías explicarme con más detalle la adivinación que me hiciste antes? Aún sujetándole la muñeca, Platinum se inclinó en una reverencia. Fuera con palabras educadas o montando un escándalo, a Platinum le daba igual. Esta vez sí o sí conseguiría que Matikane Fukukitaru hablara. Era demasiado importante para ella. Así que eras tú, clienta. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Matikane Fukukitaru mientras soltaba una risita forzada. Parece que ya somos bastante famosas. Al final, la adivinación auspiciosa de hoy se cumplió. Si tienes tanta prisa, volvamos ahora mismo a mi puesto. Te haré una lectura en condiciones. ¿Sabes de qué estoy hablando? Platinum se inclinó hacia ella con urgencia, apretando aún más el agarre en su brazo. La lectura que me hiciste hace un momento. Por favor, ya basta. Mientras las dos forcejeaban, la aturdida Meiso Doto, con las manos apretadas sobre el pecho, exclamó: hemos estado juntas todo el tiempo. Acabamos de volver del café de mayordomos. ¿Cómo iba a haberle hecho una lectura? Platinum se quedó congelada. Aprovechando la oportunidad, Matikane Fukukitaru tiró de su muñeca y se escabulló para colocarse al lado de Meiso Doto. Sí, eso mismo. Acabamos de venir del café de mayordomos. Si no me crees, puedes preguntárselo a TM Opera, o añadió Matikane Fukukitaru. Platinum se quedó mirando a las dos en silencio, sin oír siquiera las voces de Leap of Faith y Fuji Kyoji a sus espaldas. Entonces, ¿quién demonios había sido la que le había hecho aquella adivinación? Un escalofrío súbito recorrió la espalda de Platinum, manos y pies se le quedaron helados, como si la hubieran arrojado a un sótano congelado. Capítulo 52. Platinum Uma. 52. Punto de anclaje 1. Justo a tu lado. A la hora en que el sol se pone y vuelve a salir, donde la sombra del mediodía señala, detrás de la cruz, donde el número es 3. Platinum se encontraba frente a la puerta principal de la Academia Trasen. La sombra de la estatua de las tres diosas se extendía hacia afuera, señalando la distancia. Era justo mediodía del día siguiente. Después de pensarlo mucho, Platinum había decidido seguir las pistas del acertijo. A esas alturas, cualquier oportunidad valía la pena, tampoco es que tuviera muchas otras opciones. Si es justo a mi lado, eso debería significar cerca de la Academia Trasen. Como mínimo, tenía que estar en la misma ciudad, ¿no? Al principio, Platinum se había preocupado por no saber cómo seguir la dirección de la sombra del mediodía, pero la sombra de la estatua de las tres diosas apuntaba directamente más allá de la puerta de la escuela. Y justo fuera de la puerta estaba una calle comercial muy animada.
Platinum respiró hondo y salió. Era la primera vez que salía de la academia desde su ingreso. No se lo había contado a nadie, había planeado hacer esta salida sola. Al fin y al cabo, la seguridad pública aquí era bastante buena. No es que alguien fuera a secuestrarla en plena luz del día, ¿verdad? Con pasos vacilantes, Platinum avanzó por la calle comercial. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar esto? La pista solo decía que siguiera la dirección de la sombra, pero no indicaba cuánto. Si no encontraba nada, ¿tendría que darle la vuelta al planeta entero y acabar volviendo al mismo sitio? Por suerte, ese temor no llegó a hacerse realidad. Tras cruzar varias intersecciones, Platinum empezó a perder el sentido de la orientación. Al mirar alrededor, un póster en una valla publicitaria llamó su atención. Era un cartel de un concierto en vivo de una banda, pegado en el espacio de anuncios, las chicas de la foto sonriendo como flores. En Tokio, los locales de música en vivo como ese eran comunes, repartidos por todo el mapa de la ciudad, sirviendo de tierra fértil para que crecieran bandas de rock y de folk. No es que Platinum sintiera de pronto ganas de ir a un concierto, ni tampoco era por lo guapas que estaban las chicas del cartel. Según las fechas impresas, el concierto ya había terminado. Una de las chicas, que ocupaba casi medio póster, señalaba hacia un lado. Y, casualmente o no, sobre su brazo se curvaban unas letras rojas muy vivas. Go ahead, ¿era una coincidencia o algo más? Platinum frunció el ceño, pensativa. En circunstancias normales, no le habría dedicado una segunda mirada al póster, pero después de lo de ayer, estaba con los nervios de punta. ¿Y que apareciera justo cuando se estaba perdiendo? De algún modo, su mente volvió a la adivina del día anterior. Esos dedos fríos guiándola hacia adelante. Sentía que era una marioneta manejada por los hilos de alguna tejedora. Un escalofrío le recorrió la espalda al seguir la dirección indicada por el póster. Fuera paranoia o verdadera guía, Platinum empezó a notar cada vez más señales. En un paso elevado para peatones había un anuncio de IKEA, con esas letras blancas estilizadas que decían, Welcome. Cuando llegó a un cruce de peatones y dudó qué camino tomar, un camión de mudanzas pasó a toda velocidad frente a ella. En el lateral se leía, Follow me. Cuando no lo siguió de inmediato, alcanzó a ver la parte trasera del camión, en la que ponía, Go fast. Después de seguir el camión durante una manzana, se detuvo otra vez. El camión giró a la derecha, pero el carril exclusivo para Uma Musume de la calzada no tenía flecha de giro a la derecha, solo un marcador de seguir recto y rastros borrosos de donde quizá hubiese habido una flecha a la derecha. Al levantar la vista, vio una señal de limitación de altura sobre su cabeza, una placa metálica naranja con un contundente Stop en negro. Cuanto más avanzaba, más se le iba apretando en el pecho una sensación de inquietud creciente. Era como si, sin darse cuenta, se hubiera convertido en un personaje dentro del juego de otra persona. Platinum recordó un juego cruel de su infancia, sacar una hormiga de su colonia y usar las manos para bloquear una y otra vez su camino de regreso. La hormiga trepaba por sus manos, pero era inútil, ella sabía que nunca podría volver a menos que la dejara. Ahora, Platinum era esa hormiga. Alguien la manejaba a su antojo, obligándola a correr por la palma de su mano, llevándola a donde quisiera. Hasta que esa persona no quedara satisfecha, ella no podría escapar. Aunque estaba rodeada de gente, Platinum sentía que existía en un mundo completamente distinto. Justo cuando sus nervios estaban a punto de romperse, por fin vio el destino. Farolas con forma de cruz se alzaban a ambos lados de la entrada. Era una cafetería, encajada en pleno centro urbano, tan exquisitamente decorada que parecía uno de esos locales de moda que ves todo el tiempo en redes sociales. El tipo de sitio del que todo el mundo publica fotos. Red Strings. Ese era el nombre de la cafetería. Platinum respiró hondo y empujó la puerta. Detrás de la barra había un hombre extranjero de cabello negro azabache y ojos verde esmeralda, como un gato persa, una belleza exótica. Platinum fue directamente hacia él y levantó de golpe 3 dedos. El hombre detrás de la barra miró a Platinum, luego a sus 3 dedos, se encogió de hombros y señaló hacia un lado. En un japonés fluido dijo, la mesa 3 está por allí. Con acento de Hokkaido, nada menos. Platinum retiró la mano, avergonzada, y se deslizó hacia la mesa 3. Así que el punto de anclaje que buscaba no era ese hombre. Abrió un menú que no podía leer, señaló al azar un café y abrazó la taza entre las manos mientras dejaba escapar un largo suspiro.
Había llegado hasta allí, ya que estaba, solo quedaba esperar. Y esperó, toda la tarde, una tarde entera, una sola taza de café, ocupando una mesa completa. Incluso alguien con la cara más dura se sentiría incómodo, y la piel de Platinum era bastante fina. Estaba inquieta y nerviosa. Cada vez que la mirada del dueño se posaba en ella, sentía ganas de meterse debajo de la mesa. Aguantó toda la tarde, pero no pasó nada. No apareció ningún cliente misterioso para sentarse a su lado, nadie le deslizó una invitación, ni siquiera vino alguien a intentar entablar conversación con ella, aunque el ambiente era bastante agradable. Parecía que todo había sido una broma, al fin y al cabo. Al pensarlo, Platinum se sintió un poco decepcionada, pero también algo aliviada. Hora de irse. Justo cuando se levantó para volver al dormitorio y dormir una buena siesta, la puerta del café se abrió. Y la recién llegada, sin un segundo de vacilación, se dirigió directamente hacia Platinum, con una determinación clarísima. El corazón de Platinum empezó a latir con fuerza. No puede ser. No puede ser. La recién llegada se sentó justo enfrente, se alisó el cabello y abrió el menú. Lo de siempre, un té negro. Y ponle uno también a la cría de enfrente, dijo la visitante, echando un vistazo al café de Platinum y frunciendo el ceño. Le vendría bien refinar un poco sus gustos. Dicho esto, tamborileó con sus dedos delicados, cruzó las piernas con comodidad y por fin levantó la mirada hacia Platinum, comentando con naturalidad, entonces, ¿te importa si me siento contigo? Platinum respiró hondo y volvió a sentarse frente a ella. Claro que no, Agnes Tachyon. Capítulo 53. Platinum Uma. 53. Agnes Tachyon, la legendaria y tremendamente famosa Uma Musume. Fiel a su nombre, dominaba la pista con una velocidad fulminante, atravesando cada carrera como si estuviera escalando una cima. 4 carreras, 4 victorias, coronando su recorrido con un triunfo G1 en el Satsuki-so. Justo cuando todos creían que estaban haciendo un nuevo mito, que otra triple corona invicta estaba a punto de surgir, Agnes Tachyon, una vez más honrando su nombre, se retiró de repente de las pistas. Toda su carrera se redujo a solo 4 carreras. Entre suspiros de pesar, solo se filtró alguna que otra noticia dispersa. Agnes Tachyon estaba luchando contra una grave enfermedad. Tal vez esa era la razón por la que había abandonado el mundo de las carreras. Sin embargo, después de retirarse, Agnes Tachyon no desapareció sin más. Encontró otra pista por la que correr. Se rumorea que en la Academia Trasen se construyó un laboratorio únicamente para ella, y que los medicamentos que desarrolla ya están en producción. Y esa misma Agnes Tachyon era la que ahora estaba sentada frente a Platinum. Con las piernas cruzadas, miraba a Platinum con marcado interés, sus ojos carmesí recorriendo distraídamente el menú que tenía en la mano. Para ser sincera, el sentido de la moda de Agnes Tachyon era horrible. Un suéter de lana beige arriba, vaqueros abajo, un conjunto totalmente descompensado. Pero la gente guapa puede lucir hasta un saco de patatas, y Agnes Tachyon aún conseguía verse elegante. Platinum respiró hondo. Claro que no, Agnes Tachyon. Agnes Tachyon se limitó a encogerse de hombros. Entonces siéntate, pequeña Platinum. ¿Me conoces? El corazón de Platinum dio un vuelco. Si Agnes Tachyon la había buscado a propósito, ¿significaba eso que también sabía del punto de anclaje, de los acertijos y de la adivina? ¿Podría sonsacarle la información? Ah, sería bastante difícil no conocerte. Pensando en su compañera de cuarto, Agnes Tachyon no elaboró más. Mientras esperaban que llegara el té, Agnes Tachyon tomó unas pinzas con delicadeza, sujetó un terrón de azúcar y lo levantó, como si su mirada se centrara tanto en el cubo como en Platinum al otro lado de la mesa. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Has conseguido averiguar en qué cafetería suelo estar. Tu red de información tampoco está nada mal. Platinum estaba a punto de decir algo, pero Agnes Tachyon alzó una mano para detenerla. No te apresures a negarlo. En realidad, llegué aquí hace 3 horas. Y entonces vi a alguien que no conocía sentado en mi sitio de siempre. Menudo incordio. La mitad de mí no quería compartir mesa, y la otra mitad se preguntaba si esa persona estaría aquí por mí. Así que me senté junto a la ventana del Starbucks de enfrente un rato. Maldición, el café de Starbucks es verdaderamente espantoso. Así que, mientras yo me senté en Starbucks durante 3 horas,
Tú te quedaste en la cafetería Red Strings durante 3 horas. Eres bastante persistente. Agnes Tachyon movió la muñeca y el terrón de azúcar, que sostenía con las pinzas, cayó en la taza de Platinum con un tintineo claro. Pensé, ya que has descubierto que vengo aquí y has esperado tanto, no pareces el tipo de persona que se rinde fácilmente. En ese caso, bien, me reuniré contigo. Las palabras que Platinum quería decir se le quedaron atragantadas en la garganta, el corazón encogiéndosele. La guía de la adivina la había llevado efectivamente hasta Agnes Tachyon. Pero no de la forma que ella había imaginado. Agnes Tachyon no sabía nada. No podía darle ninguna información útil. Entonces, ¿qué se suponía que debía decir ahora? Que una adivina le había dicho que viniera a buscarla, que ella podía curar su enfermedad. Espera, ¿curar su enfermedad? Se había mencionado antes que Agnes Tachyon, como Uma Musume, era llamada el caballo fantasma. Otra interpretación de ese título era, es una pena, pero las posibilidades de que dominara las pistas solo existían en otras líneas temporales. Al fin y al cabo, Agnes Tachyon solo había corrido 4 carreras, con una sola victoria G1. Como Uma Musume, había muchas otras que habían alcanzado una gloria mayor. Pero ella tenía otra faceta. Una científica loca en el mundo de Uma Musume, así es como Platinum la entendía. Incluso durante sus días en activo, siempre estaba trasteando con pociones extrañas, y cada vez que creaba una nueva, causaba bastante revuelo en la academia. Aunque lo de pociones sonara peligroso, las que terminaban tomándoselas nunca sufrían efectos secundarios horribles. De hecho, algunas se mejoraban y acababan lanzándose en colaboración con farmacéuticas. ¿Y qué podían hacer las medicinas de Agnes Tachyon? Podían permitir que una persona normal corriera contra Uma Musume, hacer que la gente brillara y toda clase de cosas más. De pronto, todo aquello parecía sacado de un episodio de Doraemon, puro disparate fantástico. Y el síndrome de disolución del alma, una enfermedad incurable, ¿no sería solo algo al nivel de Doraemon lo que podría curarla? Pensando así, la mirada de Platinum hacia Agnes Tachyon se volvió ardiente. La adivina no le había mentido. De verdad la había señalado hacia un camino de esperanza. Esto era mucho más fiable que esperar a que algún sistema desbloqueara una tienda de nivel 2. Sálvame, Tachyon Mon. Agnes Tachyon notó enseguida la mirada desesperada de Platinum y no pudo evitar soltar una risita corta. Déjame dejar algo claro desde el principio. Agnes Digital sí es mi compañera de cuarto, pero no tenemos lazos de sangre. Que compartamos apellido es pura coincidencia. No puedo convencer a Agnes Tejero. Además, Agnes Tejero es mi compañera de cuarto, mientras que tú y yo nos estamos viendo por primera vez. La prioridad está clara. Naturalmente, me pondré del lado de Agnes Tejero, así que si has venido a pedirme que te devuelva esas fotos, o que haga que Agnes Tejero deje de difundir esos rumores, lo siento, no puedo ayudarte. Platinum se quedó desconcertada. ¿Qué Agnes Tejero? ¿Qué fotos? Agnes Tachyon también se quedó perpleja. ¿No lo sabías? Las dos se quedaron mirándose. Ups. Agnes Tachyon sacó la lengua y se dio un golpecito en la cabeza con un dedo. Olvida lo que acabo de decir. Lo siento, Agnes Tejero. Tras ofrecer una disculpa silenciosa en su corazón, Agnes Tachyon tiró al viento la poca culpa que sentía. No. Explícamelo bien. Da igual, este no es el momento. Platinum trató de seguir insistiendo, pero se dio cuenta de que nada de eso tenía importancia para ella ahora. Agnes Tachyon, tú tienes medicina, ¿verdad? Platinum tragó saliva, nerviosa. Maldición, dicho en voz alta sonaba raro. Era como si hubieran cambiado de género de historia de repente. Ah, así que de eso se trata. Para su sorpresa, Agnes Tachyon pareció encontrar el tema aburrido. Su interés se desinfló a la vista, recostándose en la silla. Y yo pensando que era por otra cosa. Sí, claro que tengo. Entonces, ¿piensas usarla en tu entrenadora? No lo hubiera imaginado. Solo llevas una semana aquí y ya estás preparada para dar el paso. Agnes Tachyon chasqueó la lengua en falsa admiración. La nueva generación es realmente formidable. Pero te lo digo, toma precauciones, protégete a ti y a tu entrenadora. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Por qué iba a drogar a mi entrenadora?
Platinum la miró, hecha un mar de confusión. Si no es para tu entrenadora, ¿tienes pensado tomártela tú? Agnes Tachion estaba igual de perdida. Capítulo 54. Platinum Uma. 54. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Por qué iba a drogar a mi entrenadora? Platinum la miró completamente desconcertada. Si no es para tu entrenadora, ¿tienes pensado tomártela tú? Agnes Tachion estaba igual de confundida. Las dos se quedaron mirándose, dándose cuenta de que entre ellas había echado raíces un malentendido fundamental. ¿Qué demonios has estado vendiendo a las estudiantes todo este tiempo? La cara de Platinum se puso roja como un tomate mientras se levantaba de golpe, señalando con un dedo acusador a Agnes Tachion. La escena se había desviado por completo. Se había descarrilado. Symbol Rudolph, ¿qué estás haciendo? Has sido presidenta durante tanto tiempo, y Agnes Tachion lleva montando este tipo de negocio justo bajo tus narices todo este tiempo y ni te has enterado. TCH. Agnes Tachion desvió la mirada. No debería haber salido de mi habitación hoy. Aclaremos algo. Señaló a Platinum. Yo no voy por ahí vendiendo nada. Son las estudiantes las que vienen a suplicarme, y yo les doy algo a regañadientes. También es una molestia para mí. Unas bloquean la puerta del dormitorio, otras acampan frente al laboratorio, otras hasta me siguen a la biblioteca. Yo también necesito una vida normal. Tragándose el torrente de críticas que le subía por la garganta, Platinum se obligó a recordarse: no olvides a qué viniste hoy. De todos modos, eso no es asunto mío. Platinum apoyó las manos en la mesa. ¿Tienes medicinas o no? Me refiero a las que se toman una misma. Voy a fingir que no he oído nada de lo que acabas de decir. Agnes Tachion se alisó el flequillo y le lanzó a Platinum una mirada de soslayo. Eso no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? He oído todo sobre tus. No tengo intención de convertir a las estudiantes en drogadictas, la cortó Agnes Tachion en seco. ¿O estás intentando decir que me ves como alguien sin ningún tipo de principios? Mi investigación en farmacología existe para ayudar a quienes tienen carencias a situarse en la misma línea de salida que los demás. No para dar atajos a algunos. La competición deportiva es algo sagrado, señorita Platinum. Márchate. También puedo decidir olvidarme de lo que dijiste antes. Una camarera llegó con té humeante y pasteles. Agnes Tachion empujó una de las tazas de té negro hacia Platinum. No soy consejera, ni mucho menos tu madre. No tengo interés en escuchar tus quejas ni tus súplicas. La respuesta es sencillamente no. Platinum se dio cuenta de que habían llegado a otro punto muerto. Tenía que convencer personalmente a Agnes Tachion, lograr que se pusiera de su lado. Pero su motivo actual para persuadirla seguía siendo demasiado débil, a menos que le contara la verdad sobre el síndrome de disolución del alma. ¿Y cómo iba a revelar semejante secreto a nadie? Espera. ¿Por qué no podía contárselo a Agnes Tachion? En realidad, incluso si lograba convencerla ahora, si quería que la tratara en el futuro, tendría que confesarle todos los detalles de su condición igualmente. Desde el principio, no había elección. Tenía que abrirse con Agnes Tachion, fuera como fuese. Bien, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de contarle a Agnes Tachion lo del síndrome de disolución del alma? La razón por la que no se lo había contado a Symbol Rudolph era porque, de saberlo, sin duda le prohibiría seguir corriendo. Con la personalidad actual de Symbol Rudolph, la pondría bajo estricta vigilancia. Entre ellas estallaría una discusión feroz y terrible, y la vencedora final sería, sin duda, Symbol Rudolph. Platinum sabía de sobra que las intenciones de Symbol Rudolph eran buenas. Pero ella misma tenía motivos por los que absolutamente tenía que seguir corriendo. Entonces, ¿qué pasaba si se lo contaba todo a Agnes Tachion? No existía ese riesgo. La propia Agnes Tachion acababa de decirlo: no soy consejera, ni mucho menos tu madre. Agnes Tachion era indiferente hacia los demás, o mejor dicho, muy pocas personas le importaban de verdad. Ante todo lo demás, adoptaba una actitud de dejar hacer. Llegada a esa conclusión, Platinum ya no dudó. Creo que hay un malentendido entre nosotras. Platinum sacó de su bolsillo el frasco de pastillas supresoras, lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia Agnes Tachion. ¿Qué? ¿Vas a decirme que ya eres adicta? Agnes Tachion tomó el frasco.
Es una dosis enorme, y además hecho en Estados Unidos. Del tipo que se usa para abusos. Su voz se fue apagando poco a poco. Nunca he visto un medicamento así. Giró el frasco entre los dedos, examinándolo desde todos los ángulos, su expresión volviéndose más seria a cada momento. Esto no es un suplemento de salud, ni un refuerzo para el entrenamiento. No lleva hormonas, ni es un estimulante. Esto es, para tratar qué enfermedad. Estoy enferma. Muy gravemente enferma. Y tú eres la única que puede salvarme. Platinum apretó los labios. Agnes Tachion se llevó una mano a la frente, golpeándosela con la cucharilla. Esto es problemático. Me arrepiento de esto. Ojalá no hubiera venido hoy, suspiró. Cogió un pastelito, vaciló y lo volvió a dejar. Se levantó, dio unos pasos por allí y volvió a sentarse. Escucha, Platinum. No soy una obradora de milagros. Con tu condición, deberías hablar con la presidenta de la Academia Trasen. Deja que Symbol y Rudolf te busque un médico de verdad. Quiero seguir corriendo. Platinum clavó la mirada en los ojos de Agnes Tachion. Tú has sentido esa sensación antes, ¿no? La pista está ahí mismo. La línea de meta de tus sueños está justo delante. Por muchas razones que haya, hay cosas que simplemente no puedes abandonar. Agnes Tachion, dijo Platinum en voz baja. Eres una Uma Musume que se retiró tras solo 4 carreras. Creo que entiendes muy bien esta sensación. El fruto de la victoria está justo ahí, casi al alcance de la mano. Solo te falta dar un paso más, uno solo, pero las cadenas a tu espalda se te enredan con fuerza, tirando de ti hasta que mueres sin poder dar ese paso. ¿Nunca te has despertado en mitad de la noche por una pesadilla, quedándote mirando tus propias piernas? En esos momentos, nunca has pensado, si tan solo tus piernas fueran más fuertes, tal vez podrías haber ido más lejos, haber logrado una gloria mayor, en vez de que ahora te llamen el caballo fantasma? Jejeje. Agnes Tachion dejó escapar una risa seca, sin alegría. Ya he escuchado a distintas personas decirme todo eso de 1000 maneras. Agnes Tachion removió su té con la cucharilla. Así son las cosas. Hay cosas que simplemente no se pueden cambiar, pase lo que pase. Y no quiero oír nada más de ti. Será mejor que te busques un médico cuanto antes. Considéralo mi consejo. Dicho esto, Agnes Tachion se sacudió la ropa, se levantó y se dirigió a la puerta sin siquiera tocar el pastel o el té. Agnes Tachion. Platinum se puso en pie y la llamó en voz alta, pero Agnes Tachion se limitó a agitar una mano a su espalda sin volverse. Agnes Tachion. ¿No quieres presenciarlo, ver hasta dónde puede llegar el físico más perfecto? Platinum se golpeó el pecho con fuerza, la voz ronca. Estas piernas mías, son las piernas más perfectas que has estado buscando todo este tiempo. Estás a un solo paso de alcanzar tu sueño. Agnes Tachion se detuvo. Giró la cabeza. Sus ojos carmesí se clavaron en la cara de Platinum, recorriendo su silueta sin pudor hasta detenerse al final en sus piernas. Fantasías necias. Agnes Tachion soltó una risa burlona. Apenas acabas de entrar en la Academia Trasen. Naturalmente, no tienes ni idea de cuántas. ¿Cuántos genios hay, quieres decir? Platinum apretó los dientes y se señaló a sí misma. Entonces, ¿por qué no lo compruebas tú misma? ¿Qué tal? Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 55. Platinum Uma. 55. Tachion. Alguien la zarandeaba por el hombro. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de su entrenador. ¿Qué pasa? ¿Nerviosa por la carrera que se acerca? La voz preocupada de su entrenador se coló en sus oídos. Agnes Tachion percibió un ligero temblor en ella, estaba claramente algo ansioso. No era para menos. Acabado de salir del cascarón, le había tocado una rareza como ella, y el hecho de que hubieran logrado apoyarse mutuamente hasta llegar a ese punto no era poca cosa. El Satsuki-so, aquello era importantísimo para ambos. Era la primera joya de la triple corona, seguida por el derby japonés y el Kikuka-so. Una Uma Musume que lograra conquistar esa triple corona disfrutaría de una gloria y admiración sin igual. Era natural estar nervioso.
Pero, ¿quién te crees que soy? Agnes Tachion soltó una carcajada llena de brío, alisando los impolutos colores de sus galas de carrera. La bata blanca de laboratorio le quedaba tan perfecta que casi ni sentía la tela bajo los dedos. Con paso resuelto, Agnes Tachion se dirigió hacia la pista. Kobaya, no olvides reservar los billetes de vuelta. Si no, no podremos completar el experimento de hoy. Agnes Tachion. Agnes Tachion. Sintiendo que la sacudían, Agnes Tachion negó con la cabeza y miró a la chica que la tocaba por el hombro, Centaurea. ¿Qué pasa? ¿Me estabas escuchando? Centaurea le lanzó una mirada sospechosa y señaló la pista que tenían delante. Solo vamos a correr una carrera de 2000 metros. Ya que dudas de mi talento, ¿por qué no lo experimentas por ti misma? Agnes Tachion echó un vistazo a su alrededor. Era un polideportivo cubierto fuera del campus. Naturalmente, no todas las Uma Musume tenían acceso a las pistas de la academia, así que habían surgido esas instalaciones externas para cubrir esa necesidad. Pero era un lugar muy distinto del terreno de la academia. El césped se parecía más al de un campo de fútbol y el recinto era mucho más pequeño. Para completar 2000 metros allí, había que tomar 8 curvas. Era de lo más poco ortodoxo, pero barato. Si solo estamos probando talento, esta pista será suficiente. Caminando lentamente hacia la línea de salida, Agnes Tachion parecía algo ausente. ¿De verdad quieres correr contra mí? Aunque haya estado retirada un tiempo, sigo siendo una Uma Musume que ha ganado carreras G1. Comparada conmigo, todavía estás muy verde. ¿Nuestro objetivo es ver quién gana? Centaurea se estiró sobre la pista. El asunto era lo bastante serio como para que incluso ella se lo tomara con gravedad. Es para que me reconozcas. Para que reconozcas mi futuro. Como quieras, dijo Agnes Tachion, poniendo los ojos en blanco y subiendo de puntillas. Agnes Tachion. Mientras pisaba el césped del Satsuki-so, una voz la llamó de repente. Ah, esa chica. Agnes Tachion la conocía. La Uma Musume llamada Dance Flame era tan brillante y franca como su nombre sugería, y sus capacidades eran más que sólidas. Por supuesto, aquello era desde el punto de vista de una investigadora, no de una rival. Si la consideraba desde la perspectiva de una contrincante, bueno, la conclusión podría resultar algo ofensiva. Agnes Tachion. La chica llameante repitió su nombre. Si tienes algo que decir, dilo. Te escucho, respondió Agnes Tachion distraída, sus ojos recorriendo al resto de competidoras en la pista. ¿Cómo decirlo? Había varias novatas prometedoras que llamaban la atención. Pero aún estaban muy por debajo de ella. No era arrogancia, sino una deducción lógica. El Yayoi-so, donde solo habían participado 8 corredoras porque las demás habían evitado enfrentarse a ella, era prueba suficiente. Sé que nunca nos has visto a ninguna como rivales de verdad. Dan Suflam apretó los puños, pero sabía que era la pura verdad. Probablemente solo Manhattan Café te haría detenerte a mirarla 2 veces. ¿Estás intentando decir que soy demasiado arrogante? Sin ganas de problemas en ese momento, Agnes Tachion giró despacio la cabeza. En ese caso, me disculpo. Por desgracia, incluso esa disculpa resumaba arrogancia, como si fuera una condescendiente concesión. Esa mirada tuya es realmente irritante, pero no hay nada que hacer. Dance Flame cerró los puños con fuerza, luego los relajó por fin, dedicándole a Agnes Tachion una sonrisa resignada. Olvídalo. Supongo que así es simplemente tu personalidad. Pero, recuerda mis palabras. Hoy, en esta pista, haré que me muestres una expresión diferente. Cuando sonó el aviso para entrar en los cajones de salida, Dance Flame avanzó hacia ellos antes que Agnes Tachion. Tras unos pasos, se giró, señalando a Agnes Tachion. En la recta final, te adelantaré. Haré que me reconozcas. Al oír las palabras de Dance Flame, Agnes Tachion solo las encontró divertidas. ¿Para qué necesitaba ella el reconocimiento de esa chica? No era su familia ni su amiga. Nadie podía superar ya su talento. Sus propias piernas eran las más perfectas del mundo. Y así, Agnes Tachion también entró en el cajón de salida. Y salen. Las Uma Musume han explotado desde las puertas. Agnes Tachion impulsó sus piernas hacia adelante. Aunque la sensación de ese césped artificial era muy distinta de la hierba real, removió en ella un sinfín de recuerdos.
Ah, así que había habido un tiempo como aquel, también. En la pista del Satsuki-so, había sido tan segura de sí misma, tan absolutamente convencida, creyendo firmemente que era la número uno. ¿Cuánto tiempo hacía que no recordaba esa sensación? ¡Qué poderoso estilo de carrera! Centaurea sintió una presión enorme al instante. Su propia ventaja era tomar la delantera pronto, marcar el ritmo del grupo, pero Agnes Tachyon era incluso más rápida. Mientras Centaurea seguía procesando la salida, su cuerpo ya se había lanzado hacia adelante por puro instinto. La carrera acababa de empezar y Centaurea ya se había quedado por detrás de Agnes Tachyon, y la situación pintaba aún peor para Centaurea. Tendría que soportar aún más presión en las curvas, y la distancia con Agnes Tachyon se iría ampliando previsiblemente. Aún así, incluso en ese momento crítico, Centaurea no pudo evitar admirar la belleza de Agnes Tachyon. No era admiración por su apariencia, sino por su forma de correr. Esas eran las zancadas que una Uma Musume debía tener. Ver correr a Agnes Tachyon te hacía sentirlo así. Symbol y Rudolph tenía razón. Cada ganadora de máximo nivel no debía ser subestimada. Agnes Tachyon no prestó atención a la Centaurea que tenía detrás. Desde el principio jamás había creído posible que Centaurea pudiera vencerla. Estaba totalmente sumergida en la sensación de sus músculos estirándose y contrayéndose. Esta es la forma perfecta de correr. Este es el estilo que nadie puede superar. Este es el estilo de carrera de Agnes Tachyon. Capítulo 56. Platinum Uma. 56. Agnes Tachyon. Agnes Tachyon es simplemente demasiado rápida. Ha dejado al resto de competidoras mordiéndole el polvo. La voz del comentarista retumbaba por todo el hipódromo, pero Agnes Tachyon no le prestaba atención mientras galopaba por la pista. Dejar muy atrás a las demás corredoras no era exactamente lo que debía pasar. Dance Flame y Jungle Pocket iban muy por detrás de Agnes Tachyon, esforzándose desesperadamente por acortar la distancia. ¡Qué patético! Agnes Tachyon sabía que era imposible. Según sus meticulosos cálculos, ni Dance Flame ni Jungle Pocket tenían la menor posibilidad de alcanzarla. Habiendo asegurado ya su ventaja hacia la mitad de la carrera, no cometería ningún error que permitiera que la adelantaran. Además, aún le quedaban reservas de resistencia para un poderoso sprint final. Por supuesto, su remate no podía compararse con el de ellas. Había ido en cabeza todo el tiempo. Ellas, habiendo conservado fuerzas, sin duda planeaban adelantarla en la recta final. Pero eso era imposible. Había construido una ventaja insalvable en los primeros compases. Jamás la atraparían. Platinum apretó los dientes, invadida por una mezcla de asombro y temor. Eso no era correr. Agnes Tachyon prácticamente volaba sobre el suelo. Su figura dibujaba una curva perfecta, sus piernas se movían con la precisión de una proporción áurea, impecable, cada zancada cayendo con una exactitud absoluta. El resultado era velocidad pura y dura, dominio total. Si Platinum era como la luz en plena carrera, entonces Agnes Tachyon era un tachón en persona. Todo el polideportivo de entrenamiento quedó sumido en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en las dos. El nivel de aquel duelo había superado por mucho cualquier cosa que las espectadoras pudieran alcanzar. La curva. Platinum no tuvo más remedio que bajar la velocidad, su trayectoria abriéndose visiblemente hacia el exterior mientras se iba a la calle más abierta. Por ello, la distancia entre ella y Agnes Tachyon se amplió aún más, ahora de unos 2 cuerpos. Y eso que Platinum estaba empleando una estrategia de ir al frente a máxima potencia. Aún así, Agnes Tachyon se mantenía firmemente en cabeza. What Platinum se enfrentaba a una prueba todavía más dura. La pista cubierta de entrenamiento era mucho más pequeña que una oficial, lo que significaba que recorrer 2000 metros implicaba tomar unas 8 curvas. ¿Qué hago? Detrás de Agnes Tachyon vienen Dance Flame y Jungle Pocket, están empezando a acelerar, por fin aceleran. Han sacudido a las demás rivales en la última curva y ahora se lanzan a la casa de la muy escapada Agnes Tachyon. Dan Su Flam tomó el interior de la curva con una precisión impecable, ligera y elegante como una golondrina. Nubes de vapor salían de su boca como si exhalara magma. En primera posición, manteniendo todavía una ventaja aplastante, va Agnes Tachyon. Segunda es Jungle Pocket y tercera Dance Flame, las dos van emparejadas en un duelo encarnizado. Estaban recortando.
Dan Su Flam cargó de frente cuesta arriba. Ese era el campo de batalla que había elegido. Había esperado, soñando con adelantar a Agnes Tachyon justo allí. Están recortando. Alrededor de la pista cubierta, una multitud de espectadoras se había congregado sin darse cuenta junto a las barandillas. Una de las Uma Musume se llevó la mano a la boca con un jadeo. ¿Recortando? Las orejas de Agnes Tachyon se movieron y echó un vistazo hacia atrás. Una estela de luz color platino se le pegaba con terquedad a los talones. ¿Desde cuándo? No, la verdadera pregunta era cómo lo había logrado. Aunque hacía tiempo que no corría, Agnes no había olvidado jamás lo que se sentía al hacerlo. De hecho, sentía que estaba en forma óptima ese día. Sonaba arrogante, pero Agnes estaba dispuesta a apostar a que su zancada de hoy era tan concisa e irrebatible como un teorema matemático. Ni siquiera la propia Symboli Rudolph podría llevar un ritmo mejor. Entonces, ¿cómo demonios había logrado Platinum alcanzarla? Primero había que entender que las piernas de Platinum eran excelentes, verdaderamente excepcionales. Lo que le faltaba era capacidad para controlar ese talento innato. Desde su carrera con Tokaityo, Platinum había desarrollado el hábito subconsciente de contener su velocidad. Irónicamente, había sido precisamente esa contención la que había evitado que se saliera por completo de la pista antes. Pero ante una fuerza de la naturaleza como Agnes Tachyon, seguir así nunca le ganaría su reconocimiento. Al diablo, aquello era cuestión de vida o muerte. Incluso si la gran eclipse descendía hoy sobre la pista, Platinum estaba decidida a arrastrar de vuelta a Agnes Tachyon. Así que, tras la primera curva, Platinum cambió de inmediato de estrategia, sprints a tope en las rectas. Mientras su resistencia aguantara, mientras no se reventara del todo, se empujaría hasta el límite absoluto. Por supuesto, no era una carga sin cerebro. Platinum controlaba conscientemente su velocidad, acelerando al inicio de cada recta y desacelerando hacia el final para entrar en la curva. Por ello, sabía que, aunque pareciera que había alcanzado momentáneamente a Agnes Tachyon, no duraría. En la siguiente curva volvería a quedarse atrás. Así que Platinum no depositaba sus esperanzas en adelantar a mitad de carrera. Guardaba todo para un enfrentamiento final con Agnes Tachyon en la recta de meta. La carrera entra en su fase final. Agnes Tachyon sigue en cabeza, es la primera en atacar la cuesta. Una vez la supere, tendrá camino libre hasta la meta. En otras palabras, esta es la última oportunidad para Dance of Flame y Jungle Pocket. Es ahora. Agnes Tachyon. Forzando hasta la última gota de aire de sus pulmones, Dance of Flame dejó escapar un grito ronco, casi salvaje. Por favor, cuerpo mío, dame solo un poco más. Exprime hasta la última pizca de fuerza que tengas, porque yo realmente no quiero perder. Es rápida, Dance of Flame es rapidísima. Ha adelantado a Jungle Pocket y va directa a por Agnes Tachyon. Las piernas de Dance of Flame se volvieron un borrón, sus cascos apenas tocaban el suelo para alzarse de nuevo al instante, como una libélula rozando la superficie del agua y, sin embargo, cada pisada ligera dejaba una huella profunda en la tierra. En el momento en que pisó la cuesta, Dance of Flame cambió su forma de correr, incrementando su cadencia al máximo en un instante, a pesar de la enorme presión que eso ejercía sobre su resistencia. Quería acelerar en la subida. No solo acelerar, quería adelantar a Agnes Tachyon en plena cuesta. La distancia entre Dance of Flame y Agnes Tachyon se acorta. Dance of Flame ha desatado un remate final increíble. ¿Podrá lograrlo? ¿Puede Dance of Flame superar a Agnes Tachyon? Ya casi terminan, comentó alguien en el interior del polideportivo cubierto, al ver cómo se desarrollaba la carrera. Platinum seguía colgada tras Agnes Tachyon, pegada a ella como si estuviera adherida con pegamento. J.E. Tiene aguante, eso sí. Agnes Tachyon rió para sus adentros. Pero no importaba. Todo se desenvolvía exactamente como estaba calculado. Vas a perder contra mí, Platinum. Jungle Pocket, Manhattan Café, Dance of Flame. Y tú también. Capítulo 57. Platinum Uma. 57. La mente de Agnes Tachyon volvió a nublarse de mareo. Ya ni siquiera podía distinguir con claridad en qué pista estaba corriendo. Dance of Flame. Dance of Flame sigue acelerando, la distancia entre ellas se reduce. Dance of Flame cargaba hacia adelante. Nada mal.
Desde el punto de vista de una investigadora, ver a Dead Flame exigirse hasta ese punto resultaba realmente satisfactorio. Pero lo sentía, Dead Flame. No puedes ganarme, murmuró Agnes Tachyon entre jadeos, con una ligera sonrisa en los labios. No era burla ni desprecio, solo una afirmación de un hecho. En los cálculos y estimaciones de Agnes Tachyon, por más vueltas que le diera, Dead Flame simplemente no podía cerrar la brecha. Por muchas veces que ejecutara las ecuaciones, ningún par de piernas podía superar a las suyas. Ah, si ese era el caso, si solo ella podía alcanzar esa cima, entonces le tocaba a ella cargar con ese estandarte. Agnes Tachyon. Agnes Tachyon. Agnes Tachyon. Los ojos de Dead Flame estaban inyectados en sangre mientras rugía, viendo cómo la distancia entre ambas se reducía, más y más, como si pudiera extender la mano y tocarla. Puedo hacerlo, la yo de ahora puede hacerlo. Entraron en la recta final. De pronto, Agnes Tachyon volvió en sí, un dolor agudo le atravesó la pierna desde la pantorrilla hasta el cráneo. ¿Qué me pasa hoy? De verdad no debería haber salido. Agnes Tachyon frunció el ceño, irritada. El dolor en la pantorrilla se intensificó, como si un cocodrilo le hubiera mordido la parte baja de la pierna y la sacudiera con violencia. La tendinitis de su pie izquierdo había vuelto a estallar. Había forzado demasiado su cuerpo. ¿Cómo había podido olvidarlo? Esa había sido exactamente la razón por la que se había retirado de repente, abandonando las pistas y depositando sus esperanzas en Manhattan Café y las demás Uma Musume. Para una persona corriente, la tendinitis era solo una molestia crónica menor, un fastidio que no afectaba demasiado la vida diaria, pero para una Uma Musume, era una sentencia de muerte para su carrera. Una sentencia. Una enfermedad incurable. Aunque leve y no mortal, era como esas moscas molestas, zumbando y zumbando, sin irse nunca, sin desaparecer jamás. La está alcanzando. Agnes Tachyon oyó el grito ahogado de alguien entre el público. Echó otro vistazo hacia atrás y vio el rostro de Centaurea justo a su lado. ¿Era la enfermedad la que la estaba afectando? ¿O esos recuerdos irritantes? ¿Cómo había logrado esa cría molesta, como un mosquito, alcanzarla? La recta final, solo quedaban 300 metros. Centaurea sentía como si estuviera moliendo sus dientes hasta convertirlos en polvo. Nunca había intentado controlar su velocidad con tantas variaciones en una sola carrera, nunca había trazado tantas curvas. Ahora sentía los pulmones como si les hubieran metido una barra ardiente. Correr contra un monstruo de élite como Agnes Tachyon era más agotador que una semana entera de entrenamiento sin descanso. Aguanta, cuerpo mío. Justo aquí, justo ahora, adelántala. Agnes Tachyon. Dead Flame. Agnes Tachyon. Dead Flame. Agnes Tachyon. Agnes Tachyon. Agnes Tachyon. En la pista del Satsuki-so, los rugidos del público eran tan atronadores que parecía que fueran a levantar el estadio entero hacia el cielo. Es Agnes Tachyon. Agnes Tachyon mantiene la delantera. Dead Flame se inclinó hacia adelante, el cabello empapado de sudor. Solo un poco más, solo un poco más. Solo un poco más cerca y la alcanzaría. La distancia entre ella y Agnes Tachyon seguía acortándose. Podía lograrlo. Se acabó. Dead Flame oyó a Agnes Tachyon suspirar en voz baja y sus ojos se abrieron de par en par. En ese mismo instante, Agnes Tachyon cruzó la línea de meta. Dan Suflam llegó justo detrás. Dan Suflam dio unos pasos más, aturdida, luego se quedó parada en medio de la pista, mirando a su alrededor, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Los vítores de la multitud, las alabanzas del comentarista, los aplausos de sus compañeras. Tardó unos segundos en darse cuenta de que todo eso era para Agnes Tachyon. Ella había perdido. Después de todas sus fanfarronadas, había sido derrotada con tanta facilidad. Agnes Tachyon se plantó frente a Dead Flame, mirándola con esa exasperante expresión de lástima. Te lo dije. No puedes ganar contra mí. La está adelantando. En el polideportivo cubierto, el ambiente era eléctrico. Todas las Uma Musume, estuvieran entrenando o no, se habían reunido para contemplar un duelo del calibre de los que solo se veían por televisión. Increíble, gritó una de ellas, mientras otras se abrazaban de la emoción. Y en ese instante, por primera vez, Agnes Tachyon vio la espalda de alguien por delante de ella. Era una figura esbelta,
medio metro más baja que ella, pálida como cierta polilla fosforescente que Agnes Tachyon había visto una vez. Era la criatura más hermosa, cada curva, cada aleteo de sus alas parecía latir con la esencia misma de la vida. Claro. La vida de una polilla era tan breve, ni siquiera necesitaba comer. Solo bailaba y bailaba hasta que la muerte se la llevaba. Agnes Tachyon lo entendió. Centaurea era ese tipo de polilla, danzando sin descanso hasta consumirse por completo. «Ha cruzado la línea», gritó alguien en el pabellón de entrenamiento. Centaurea cruzó la meta y luego las piernas se le doblaron. Jadeando, se agachó, luego se llevó una mano al pecho y se dejó caer de espaldas, rodando por el césped. Estaba al borde del desmayo. Dar, Jaf, todo, para correr, es tan, Jaf, horrible. Agnes Tachyon fue frenando poco a poco. Sus ojos carmesí se desplazaron, la figura frente a ella se desdibujó y se superpuso con otra escena. Dan Suflam estaba rígida en su sitio, con los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que hacía todo lo posible por mantenerse firme, por contener el llanto. Pero las reacciones del cuerpo no obedecen la voluntad. Dan Suflam echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un alarido, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. «He perdido». Centaurea yacía como un cadáver sobre el césped, estremeciéndose cuando las afiladas hojas le pinchaban la espalda. Alzó la vista hacia Agnes Tachyon, que estaba de pie junto a ella, levantó una mano temblorosa y le hizo el gesto de la victoria. «He ganado, alguien me ganó». Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿así se siente ser superada? Agnes Tachyon se quedó allí, paralizada. Se tocó la cara y se dio cuenta, sorprendida, de que estaba llorando. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que siquiera se hubiera dado cuenta. «Tachyon, lo siento tanto, si al menos yo hubiera podido, cobaya, es mi cuerpo el que ha fallado». «¿Por qué eres tú quien sufre?» «¿Por qué? Tachyon ya nunca podrá correr, ¿y qué importa?» Ella nunca creyó que tuviera que ser ella quien estuviera en la pista. Simplemente, nadie más había sido capaz de cumplir con ese anhelo, con ese sueño, con esa visión última de belleza que tanto ansiaba. No sentía amargura ni rabia. Por primera vez, Agnes Tachyon sintió algo raro, alivio. Parece que, a partir de ahora, incluso si no vuelvo a correr, estaré bien. Ja, 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 ja. De pronto, Agnes Tachyon estalló en una carcajada. Alargó la mano, tiró de Centaurea para ponerla en pie y le estrechó la mano con fuerza, negándose a soltarla. «A partir de ahora, quedo a tu cuidado, mi nueva cobaya». Capítulo 58. Platenemuma. 58. Daiwa Scarlett dejó escapar un bostezo. Siempre se había obsesionado con mantener su imagen de estudiante perfecta, notas sobresalientes, trato impecable en sociedad, modales intachables. En todo lo que hacía, se esforzaba por ser la mejor. Aunque aún no era del todo consciente, ese espíritu sincero y ferozmente competitivo era precisamente lo que la hacía tan encantadora. Pero, puesto que ese día era la única en el laboratorio, no pasaba nada por relajarse un poquito, ¿verdad? Ahora que lo pensaba, era realmente raro que Tachyon no estuviera en el laboratorio. Eso era lo que se decía Scarlett. Para la mayoría, Agnes Tachyon era una especie de enigma, aparecía de manera aleatoria en clase, la veían de vez en cuando en el dormitorio o en la cafetería, pero por lo demás era imposible de encontrar. Sin embargo, quienes la conocían aunque fuera un poco sabían que su rutina diaria era sorprendentemente monótona. Cada día se despertaba de forma natural, desayunaba si aún se servía desayuno, y si no, se quedaba sin comer. Tras echarse un poco de agua en la cara, se ponía cualquier ropa mal ajustada comprada por internet y se iba directa al laboratorio. Allí se quedaba sentada todo el día, hasta que el hambre la obligaba a volver al dormitorio por la noche para desplomarse en la cama. Exceptuando las visitas ocasionales a su café favorito, Tachyon prácticamente echaba raíces en el laboratorio. Hubo incluso una vez que pasó un día y medio entero olvidándose de comer. Manhattan Café había comentado con mordacidad, esa chica no tiene ninguna habilidad para la vida diaria. Sinceramente, si quisieras matarla sería fácil, basta con encerrarla en el laboratorio sin comida. Ni siquiera haría falta cerrar con llave. En una semana moriría de hambre. Por eso, de vez en cuando, Scarlett y Manhattan Café pasaban por el laboratorio, solo para echarle un ojo y asegurarse de que Tachyon no terminaba muerta de verdad. Aquel día,
Al encontrar la puerta del laboratorio cerrada, Scarlett se llevó una sorpresa genuina. Era la primera vez que iba y no encontraba a Tachión dentro. Preocupada de que Tachión hubiera perdido el conocimiento por hambre, Scarlett recuperó la llave de repuesto que guardaban bajo el macetero en la entrada, abrió la puerta y solo encontró el laboratorio vacío, salvo por el zumbido constante del horno de secado. Quizás se fue a su sitio favorito. Con ese pensamiento, Scarlett se hundió en el sofá para esperar el regreso de Tachión. No pasó mucho rato antes de que oyera ruido al otro lado de la puerta y se incorporara de golpe. Mira, si no puedes encontrarme en el dormitorio, solo ven aquí. Lo más probable es que esté en el laboratorio. ¿Un laboratorio tan grande, ocupando casi toda una planta, y nadie lo supervisa? ¿Solo estás tú aquí? Dawa Scarlett y Manhattan Café vienen a veces a echarme una mano. Las demás Umamusume son demasiado torpes. Con un solo movimiento en falso romperían algo. Cuando las cosas se ponen demasiado ocupadas, pido ayuda a estudiantes de fuera de Trasen. Espera, ¿dos voces? Las orejas de Scarlett se aguzaron. Una voz le resultaba familiar, y la otra también le sonaba. ¿Por qué está abierta la puerta? Con un giro del pomo, dos figuras entraron en el laboratorio y enseguida vieron a Scarlett sentada en el sofá. Scarlett también las vio con claridad. Una llevaba un horrible suéter de lana, con ojos carmesí que parecían velados por una persiana. Esa era Agnes Tachión. La otra iba vestida de blanco de pies a cabeza, con un aire completamente apático y unos ojos oscuros y vacíos. Platinum, ¿qué haces aquí? Las palabras salieron de boca de Scarlett antes de que pudiera contenerse. Conocía a Agnes Tachión. También conocía a Platinum. Pero ver a las dos juntas, eso no entraba en sus esquemas. Su relación era tan real como la que había entre unos perfectos desconocidos y un matrimonio de verdad, es decir, ninguna. Espera, ¿ustedes dos se conocen? Scarlett se quedó en silencio unos segundos, esforzándose por articular una frase coherente. Buenas noches, Scarlett, dijo Tachión, pasándose una mano por el pelo desordenado antes de tirar su bolso sobre el sofá. Buenas, asintió Platinum hacia Scarlett. Habían entrenado juntas algunas veces, pero no eran precisamente íntimas. ¿Qué demonios estaba pasando? Tachión, siendo la de siempre y ahora enfrentándose al cuerpo tentador de una Umamusume que la había vencido, estaba deseosa de tener una buena charla. Platinum, por su parte, no era cercana a Scarlett y no tenía ni idea de qué decirle. Así que las dos pasaron a su lado como si fuera aire. ¿Por qué me trajiste al laboratorio? Platinum echó un vistazo alrededor. Es espacioso, sí, pero ¿no sería mejor una cafetería para hablar? ¿Quién ha dicho nada de hablar? Tachión esbozó una sonrisa ladeada, extendiendo la mano para deslizarla sobre el hombro de Platinum. Lo que me interesa es esto, ¿Cómo? Al escuchar el intercambio y ver el gesto de Tachión, Scarlett estuvo a punto de perder la compostura, preguntándose si había oído mal. Tachión le sacaba casi media cabeza a Platinum. Al pasarle el brazo por los hombros, se inclinó un poco hacia ella, con esa sonrisa suya, sutilmente compasiva, que nadie más entendía. Platinum se mordió levemente el labio. Sus hombros se tensaron y frunció el ceño mientras seguía con la mirada a la mano de Tachión, pero no se apartó. ¿Qué tipo de escena era esa? Que alguien, por favor, le dijera qué demonios estaba pasando. Scarlett sintió que iba a morderse la mano que se había llevado a la boca. ¿Qué clase de relación tenían esas dos para mostrarse así de íntimas? Tachión siempre estaba tan apática, desconectada de cualquier tema que no le interesara, una individualista total. Platinum era tímida, distante, con una actitud defensiva. Aunque no fuera peligrosa, nunca dejaba acercarse a nadie. Eran como un par de gases nobles. Incluso si las juntabas a la fuerza, no deberían reaccionar. Entonces, ¿cómo era que ahora estaban enlazadas? Y esa postura era como una recreación clásica. ¿Qué era exactamente lo clásico y qué escena recreaba? Era mejor no decirlo en voz alta. ¿Algo había disparado a Tachión? ¿Cómo había pasado de científica loca a ligona consumada? White Platinum, vale que seas reservada, pero ¿dónde está ese espíritu combativo? ¿Por qué no estás soltándole un puñetazo? Cálmate, cálmate. Daiwa Scarlett, debes mantener la compostura. Permanece imperturbable, aunque el mismísimo monte Tai se derrumbe frente a ti. Quizá no sea lo que parece.
quizá todo sea un malentendido. Si al final resultaba que había sido un gran chiste fruto de su imaginación, moriría de vergüenza. Pensando así, Scarlett alzó el dedo tembloroso, señalando primero a Tachón y luego a Platinum, que prácticamente estaba encajada bajo el brazo de Tachón. ¿Qué es esto? Si se puede saber, ¿qué tipo de relación tienen exactamente? Capítulo 59, Platinum Uma. 59. Si se puede saber, ¿qué tipo de relación tienen exactamente? El dedo tembloroso de Dawa Scarlett apuntaba de un lado a otro entre ambas, con la mirada inquieta. Agnes Tachón se señaló a sí misma con la mano libre. ¿Nuestra relación? ¿No es evidente? Deberías poder verlo de un vistazo. La verdad era que Agnes Tachyon había quedado totalmente convencida por Platinum. Ella ya no era la Uma Musume más hermosa del mundo, ni la más capacitada para perseguir la belleza. Esos pasos vivos y precisos, elegantes como fórmulas matemáticas, ya no podía reproducirlos. Y ahora, su sucesora, su relevo, había aparecido. En ese momento, su conciencia había sido cautivada, conquistada por aquella figura como una lucecilla errante. Esas eran las piernas que encerraban de verdad la promesa de la belleza definitiva, las mismas piernas que siempre había anhelado. Más fuertes que las de Agnes Tachyon, más fuertes que las de Tokaityo, más fuertes que las de Symbol y Rudolph. Ella se convertiría en su apoyo, el viento bajo sus alas. Bueno, eso resumía su relación, ¿no? Agnes Tachyon sentía que lo había explicado con absoluta claridad. Al fin y al cabo, en su mente, pensar algo equivalía a que las demás lo entendieran. Tal era la lógica de una genio. No. Justo te estoy preguntando porque no lo veo. Dawa Scarlett se sujetó la cabeza. Mantén la compostura, Dawa Scarlett. ¿Qué se supone que has explicado? Platinum miró de reojo a Agnes Tachyon, nada impresionada con sus dotes comunicativas. Bueno, ya que se cruzaba con Dawa Scarlett con bastante frecuencia, supuso que merecía la pena aclarar un poco las cosas. Era mejor no dejar malentendidos en el aire. Aunque Platinum dudaba que chicas de su edad tuvieran ese tipo de imaginaciones desbocadas. Mi relación con Agnes Tachyon. Platinum puso los ojos en blanco, pensativa. No era algo fácil de explicar, y por un momento se quedó bloqueada. Digamos simplemente que necesito un favor suyo. Era cierto, necesitaba su ayuda. Si Platinum era honesta, su deseo de ganar carreras no era especialmente fuerte. A fin de cuentas, ¿qué más daba quien llegara primero? ¿Para qué esforzarse tanto? Salvo en el caso especial del Satsuki-so, Platinum solía adoptar una actitud bastante despreocupada. En cuanto a las ambiciones de Agnes Tachyon, eso ya lo vería más adelante. La prioridad absoluta por ahora era averiguar si ese Speedo Sound Sonic podía realmente resolver su síndrome de disolución del alma. Y Agnes Tachyon también me necesita a mí. Que tuviera ganas de correr o no ya era otro asunto. Platinum frunció los labios. Perdón por interrumpir. Dawa Scarlett levantó una mano temblorosa. Eso de necesitar, ¿a qué se refiere exactamente? Probablemente, a las piernas, el cuerpo, cosas así respondió Platinum tras pensárselo un poco. ¿Veías? Lo estaba explicando perfectamente. Cubría sin rodeos tanto el interés de Agnes Tachyon por sus piernas como su propia necesidad de tratamiento. Por supuesto. La mano de Agnes Tachyon se movió inquieta hacia el hombro de Platinum mientras la contemplaba con obsesión. Este es, de verdad, el cuerpo más perfecto que he visto jamás. Lo entiendo todo perfectamente. Dawa Scarlett dejó de temblar, el rostro ahora tan pálido como la piedra. Lo había comprendido todo. Se puso en pie de un salto, las piernas tensas, y lanzó un pequeño brinco mientras se agarraba la cabeza con ambas manos. Este es exactamente el tipo de relación que me imaginaba. Abandonando cualquier compostura, Dawa Scarlett soltó un grito. Agnes Tachyon, ¿qué demonios te ha pasado? Aprovechándote de una novata que acaba de llegar hace una semana. Buscando la debilidad de alguien y convenciéndola a base de palabras bonitas hasta tenerla en tus manos. ¿Qué vendría después? ¿Arrastrarla al laboratorio y luego qué? Senpai, no es que no quiera creer en ti, pero las pruebas son abrumadoras. ¿Ya ni siquiera intentas ocultar tus deseos?
¿Te enorgulleces de ellos? En ese caso, solo queda una opción. Se lo diré a Manhattan Café. Solo Manhattan Café había sido capaz de frenar las fechorías de Agnes Tachyon. Era, básicamente, la depredadora natural de Agnes Tachyon. Daiwa Scarlett no sabía qué le había pasado a Agnes Tachyon para que se comportara así, pero estaba convencida de que esa no era su versión normal. La Tachyon de aquel día estaba rara. En cuanto a Platinum, la víctima era obviamente inocente, más aún siendo un corderito que acababa de llegar hacía apenas una semana. Aquello requería una seria corrección a través de Manhattan Café. Sin embargo, ante esa amenaza, Agnes Tachyon simplemente miró a Daiwa Scarlett con expresión ausente. Adelante. Y ya que estás, pregúntale cómo le fue con el último lote de productos experimentales. Si es posible, que traiga también más raciones comprimidas. Las existencias del laboratorio están bajas. Daiwa Scarlett sintió como si intentara agarrar una anguila resbaladiza, quedándose sin palabras y frustrada. Muy bien, dijo finalmente Agnes Tachyon, satisfecha al ver que había apaciguado a Daiwa Scarlett. Se estiró los hombros y se enfundó aquella bata blanquecina de laboratorio. Deberíamos empezar ya. Al hablar, no hizo el menor esfuerzo por ocultar el brillo codicioso de sus ojos escarlata, que recorrían el cuerpo de Platinum sin restricciones. Tan magníficamente entrenado. ¿Qué clase de creador podría haber dado forma a semejante cuerpo? Le picaban las manos por diseccionarlo centímetro a centímetro, examinar cada fibra muscular, cada inserción de tendón, cada vaso sanguíneo palpitante. Lo adoraba hasta el punto de querer conservarlo como un espécimen, colocado en su mesilla para poder admirarlo sin descanso. Platinum no pudo evitar chasquear la lengua, sintiendo que se había convertido en la rata de laboratorio de Agnes Tachyon. Maldición, ¿no me llamó su nueva cobaya hace un momento? Esto era entrar al matadero por propia voluntad. En cuanto a la mirada de Agnes Tachyon, Daiwa Scarlett la interpretó de forma muy distinta. Bien, empecemos, dijo Platinum, resignándose a su destino. A fin de cuentas, había sido ella quien se había aferrado con desesperación a la idea de convencer a Agnes Tachyon. Por mucho miedo que tuviera, ya no podía echarse atrás. ¿Qué tengo que hacer? Agnes Tachyon la repasó con la mirada. Desnúdate. Espera, ¿qué? Desnúdate. ¿No hay forma de que no lo haga?, preguntó Platinum con una incomodidad evidente. Quitarse la ropa delante de otras personas, esa era la primera vez desde su transmigración. «Estás bromeando», respondió Agnes Tachyon sin miramientos. Para un examen médico detallado, no podía haber ropa estorbando. Aunque un chequeo completo en un hospital diera mejores resultados, Agnes Tachyon había prometido mantener en secreto la condición de Platinum. Además, moría de ganas de obtener datos de primera mano. Incapaz de seguir discutiendo, Platinum suspiró. Está bien. Habiendo escuchado toda la conversación, Daiwa Scarlett sintió que su propia alma abandonaba el cuerpo. Se quedó clavada en el sitio, observando aturdida mientras Agnes Tachyon guiaba a Platinum hacia la sala interior. Ah, cierto. Agnes Tachyon echó una mirada hacia atrás, en dirección a Daiwa Scarlett. ¿Vienes, Scarlett? Es una oportunidad rara, ya sabes, ¿qué clase de invitación era esa? ¿Acaso Agnes Tachyon había puesto ahora sus ojos en ella también? Un escalofrío recorrió la espalda de Daiwa Scarlett. Salió disparada por la puerta y la cerró con llave detrás de sí. Agnes Tachyon se rascó la cabeza y, acto seguido, dejó el asunto de lado. Tenía cosas más importantes que hacer. En cuanto al incidente posterior, en el que Daiwa Scarlett lideró una incursión sobre el laboratorio junto a Symbol y Rudolph al más puro estilo de una operación antiterrorista, reduciendo al suelo a una Agnes Tachyon totalmente desconcertada, bueno, esa era ya otra historia. Capítulo 60. Platinum Uma. 60. ¿No lo estás haciendo a propósito para vengarte de mí? El brazo de Platinum temblaba ligeramente. Reconozco que mi técnica con las agujas es algo tosca, pero nunca lo aprendí en condiciones. El simple hecho de que haya reunido valor para clavártela ya merece un poco de mérito, creo yo. Agnes Tachyon asintió con solemnidad, observando cómo la sangre oscura iba llenando lentamente el tubo de vacío. Tú. Platinum apenas contuvo una palabrota. ¿Nunca aprendiste y aún así lo intentas? Con razón te ha costado 3 pinchazos acertar. Pero he acertado al tercer intento, ¿no?
Tengo las manos muy firmes. A lo mejor sirvo bastante bien para ser doctora. Agnes Tachyon se pavoneó. Sosteniendo el algodón mientras veía a Agnes Tachyon retirar la aguja, Platinum no pudo evitar advertir: ten cuidado. Esta enfermedad es contagiosa. ¿No dijiste que, tras tomar la medicación en la primera fase, dejaba de ser contagiosa? Agnes Tachyon examinó la sangre rojo oscuro en el tubo con un asentimiento satisfecho. Además, ya es un poco tarde para que me lo digas ahora. Si iba a contagiarme, ya lo habría hecho. Al oír eso, las orejas de Platinum se abatieron, desanimadas. Ahora siento que estaba fuera de mí cuando acepté el trato de Symbol y Rudolph. Si te sientes culpable, recuerda que eres menor de edad. No tienes capacidad plena para ejercer ese tipo de derechos. Básicamente, Symbol y Rudolph te engañó y te coaccionó. Ella debería asumir todas las consecuencias. ¿No te hace sentir un poco mejor? ¿Así es como consuelas a la gente? Bien, por ahora eso es prácticamente todo lo que podemos hacer en cuanto a pruebas. Agnes Tachyon arrastró una silla y la colocó frente al sofá, sentándose ahorcajada sobre ella y apoyando los brazos en el respaldo. Mi lugar es pequeño, al fin y al cabo. Solo podemos hacer comprobaciones básicas. Más tarde contactaré con una amiga. Este fin de semana irás a la Universidad de Tokio, a su facultad de medicina, para un examen completo. No te preocupes, lo organizaré todo de antemano. También iré contigo. Ni una sola pieza de tu información se filtrará. Además, tu medicación, dame unas cuantas pastillas. Me pondré en contacto con un instituto de investigación para que las analicen. Fascinante. Cuando han desarrollado los americanos una droga así? No tenía ni la menor idea. Agnes Tachyon entrecerró los ojos, dejando escapar una risilla baja y ominosa. Bien, vayamos al grano. Aunque estas solo sean pruebas preliminares, puedo darte una hipótesis básica. Primero, mantén la calma. Porque todo lo que voy a decir ahora podría hacer añicos tu comprensión del sentido común. Las mangas largas de la bata blanca de Agnes Tachyon caían hasta el suelo mientras ella apoyaba la cabeza en el respaldo de la silla. Adelante. Ya lo he visto todo, dijo Platinum, haciendo un puchero desdeñoso. En mi opinión, la causa de tu enfermedad no es física. Agnes Tachyon apuntó una manga en dirección a la cabeza de Platinum. Está aquí. ¿En mis orejas? SOUL deletreó Agnes Tachyon, marcando cada sílaba. Alma. Tu alma. ¿Lo entiendes? Tu cuerpo está perfectamente sano. Excepcionalmente sano. Está tan sano como un trozo de carne de grado a recién estampado al salir de la línea de inspección. De verdad no se me ocurre ninguna otra causa. Sumando eso a tu descripción de los síntomas de cada fase del síndrome de disolución del alma, no hace más que reforzar mi teoría. Primera fase, toser sangre, desmayos ocasionales, vómitos, aunque todo eso son complicaciones. Segunda fase, perturbación sensorial. Los 5 sentidos funcionan con normalidad, pero no pueden procesar correctamente la información. Tercera fase, estado vegetativo completo, postrada en cama, incluso el cerebro escapando de tu control. Es en ese punto cuando se revela por fin todo el peligro del síndrome de disolución del alma. Pero todos los síntomas se centran en perturbar y confundir la percepción. No hay ninguna enfermedad que ataque directamente al cuerpo. ¿Ves? Todos los síntomas parecen fenómenos provocados por la erosión y el daño de algo más fundamental. Si sigues cavando, ¿qué es exactamente lo que se oculta en el fondo? Y la hipótesis que propuso Agnes Tachyon fue, el alma. No es el cuerpo el que está infectado, sino el alma la que ha sido contaminada. En ese punto, Agnes Tachyon hizo una pausa deliberada, dándole tiempo a Platinum para asimilarlo. Pero Platinum solo la miró con calma. Tu cuerpo está perfectamente sano. Excepcionalmente sano. Está tan sano como... Platinum alzó la mano para detenerla. Ya te escuché la primera vez. No hace falta que lo repitas. ¿Ni siquiera te sorprende un poco? Mi primera hipótesis ya se mete de lleno en lo metafísico. La existencia de la Suma Musume y de las 3 diosas ya es bastante metafísica. Y eso sin mencionar al fantasma que ronda a Manhattan Café, las adivinaciones de Matikane Fukukitaru, la hermana con la que Edmire Vegas sueña constantemente. El caso es que, a veces,
Solo te queda dejar de hacer preguntas y sentirlo con el corazón. Platinum ya se había mentalizado para oír afirmaciones chocantes de boca de Agnes Tachyon antes incluso de venir. Después de todo, ya le habían hecho chequeos antes, y siempre salían normales. Ir a ver a Agnes Tachyon era, francamente, dar un paso hacia la búsqueda de respuestas en el terreno de lo metafísico desde el principio. Ah, claro. Agnes Tachyon se quedó mirando a Platinum con expresión perdida un instante antes de continuar. Entonces seguiré. Por eso pedí esas pastillas. Si la enfermedad está verdaderamente causada por un daño al alma, entonces quizá podamos resolver también el misterio de su método de transmisión. Esta enfermedad no se propaga por gotas ni por fluidos corporales, sino por un medio más fundamental. Pero eso plantea todavía preguntas más profundas. Un atisbo de confusión cruzó el rostro de Agnes Tachyon. En concreto, esas pastillas supresoras que tienes. ¿Cómo es posible que consigan suprimir un daño al alma? No tiene sentido. No, espera, en realidad es una buena señal. Significa que, al menos, no tenemos que andar dando tumbos como gallinas sin cabeza en busca de pistas. Quizá podamos desenterrar algunos secretos directamente a partir del medicamento que estás tomando. Agnes Tachyon no le preguntó a Platinum dónde había contraído la enfermedad, ni cuántas personas podrían estar infectadas, ni de dónde habían salido esos supresores completamente desarrollados. Preguntar sería inútil, Platinum no respondería. Solo hablaría cuando no le quedara salida. Precisamente por eso Platinum había optado por contarle su condición a Agnes Tachyon en lugar de a Symbol y Rudolf. Si hubiera sido Symbol y Rudolf, sin duda se habría empeñado en sonsacarle hasta el último detalle sin descanso. Agnes Tachyon, en cambio, no sentía un gran interés por Platinum como persona. Respetaba por completo la voluntad de Platinum. Si ella quería morir, por su parte no había problema. Aunque probablemente le sugeriría que se matara corriendo. Lo que le importaba a Agnes Tachyon era el fascinante cuerpo de Platinum, o, más precisamente, sus piernas. Le interesaban los límites que Platinum podía alcanzar. Si Agnes Tachyon realmente no lograba curarla, muy bien podría convencerla de correr estos primeros 3 años de la fase 1 hasta el final. Era un pensamiento algo despreciable, pero al fin y al cabo, un trato justo. Platinum, por su parte, tampoco se tomaba muy a pecho las ambiciones de Agnes Tachyon. Las dos simplemente se asusaban mutuamente, obligándose una a la otra a correr más rápido. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837,
Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Carduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno,
Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 versus Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.